La vieja casa de los Sauces se alzaba como un centinela silencioso a las afueras de San Miguel de Allende. Sus paredes de adobe descolorido y contraventanas carcomidas parecían contar historias de tiempos olvidados. Elena Fuentes contempló la propiedad con una mezcla de esperanza y resignación mientras su camioneta se detenía frente al portón oxidado. ¿Esta es nuestra nueva casa?, preguntó Miranda, su hija de 16 años, sin ocultar su desdén. Sus audífonos colgaban alrededor de su cuello como un escudo contra el mundo. Sí, mi amor. Sé que no es como nuestro departamento en la Ciudad de México, pero aquí podremos empezar de nuevo. Elena intentó sonreír, aunque la sombra de la muerte de Roberto, su esposo, aún oscurecía sus días. Detrás de ellas, Mateo, de 11 años, observaba con ojos curiosos. «Mira, mamá. Hay un arroyo detrás de la casa», exclamó, señalando hacia donde se escuchaba el débil murmullo del agua. «Es perfecto para ahogarse», murmuró Miranda, rodando los ojos. La abuela Concepción, madre de Roberto, se persignó discretamente al mirar la propiedad. Con su rebozo tradicional sobre los hombros, se acercó a Elena. «Esta casa tiene historia, hija», dijo en voz baja. «Y no toda es buena». Mientras descargaban sus pertenencias, un anciano se acercó cojeando desde la casa vecina. «Buenas tardes, soy Emilio Vega. Hace muchos años que nadie vive en Los Sauces». Elena se presentó, pero notó cómo la mirada del anciano se detenía en Mateo con inquietud. «¿Un niño?», preguntó Emilio, casi para sí mismo. «Sí, mi hijo Mateo», respondió Elena, sintiendo una inexplicable incomodidad. El anciano pareció despertar de un trance. «Si necesitan algo, estoy a un grito de distancia». Y antes de que Elena pudiera agradecerle, ya se alejaba con pasos apresurados. Esa noche, mientras la familia se acomodaba en las habitaciones polvosas, el viento comenzó a soplar entre los viejos sauces. Miranda, incapaz de conciliar el sueño, se asomó por la ventana que daba hacia el arroyo. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el sollozo. Un lamento agudo y desgarrador que parecía ascender desde el agua. Un llanto de mujer tan lleno de dolor que erizó cada vello de su cuerpo. «¿Mamá?», llamó, pensando que quizás era Elena quien lloraba por su padre. Pero al salir al pasillo, encontró a su madre profundamente dormida. El llanto, sin embargo, continuaba, más cercano ahora, y traía consigo palabras que helaron la sangre de Miranda. «¿Dónde están mis hijos? Mis hijos». La joven regresó a su habitación y cerró la puerta con seguro, convenciéndose de que era solo el viento y su imaginación. Lo que Miranda no sabía era que Mateo también había escuchado el lamento desde su habitación. Y a diferencia de su hermana, él había visto a la mujer de blanco que caminaba por el borde del arroyo, con el rostro oculto entre las manos empapadas y el cabello negro como la medianoche. El amanecer trajo consigo una falsa sensación de normalidad. Elena preparaba desayuno en la antigua cocina, intentando ignorar que algunas cajas aparecían ahora en lugares distintos de donde las habían dejado. «¿Quién movió las fotos de papá?», preguntó, sosteniendo un portarretratos donde Roberto sonreía junto a los niños. «Yo no fui», respondió Miranda, entrando con ojeras que revelaban su noche de insomnio. «Escuché ruidos toda la noche. Este lugar es espeluznante». Mateo llegó último al desayuno, inusualmente callado. Cuando Elena le preguntó si había dormido bien, el niño jugueteaba con sus huevos rancheros sin probarlos. «¿Qué pasa, Mati?», insistió Elena. «La señora del arroyo me dijo que no debemos estar aquí», respondió en voz baja. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. La abuela Concepción dejó caer su tenedor con estrépito. «¿Qué señora?», preguntó Elena, intentando mantener la calma. «La que llora», respondió Mateo. «Estaba en mi ventana anoche. Tiene un vestido blanco mojado y huele a flores podridas. Dice que esta es su casa y que vino por sus hijos». Elena intercambió una mirada con Concepción, quien se había puesto pálida. «Es solo una pesadilla, mi cielo», dijo Elena, acariciando el cabello de su hijo. «Yo también la escuché», confesó Miranda, sorprendiendo a todos. «No la vi, pero la oí llorar cerca del arroyo. Preguntaba por sus hijos». La abuela Concepción salió abruptamente al patio trasero. Elena la siguió mientras los niños terminaban su desayuno. «¿Qué está pasando, mamá Concha? ¿Por qué reaccionas así?» «Es ella, Elena. La Llorona ha encontrado este lugar». «Por favor», Elena masajeó sus sienes. «No empieces con esas historias». «La Llorona no es un cuento», respondió Concepción con severidad. «En mi pueblo una familia entera desapareció. Solo encontraron sus ropas junto al río. Y antes, el hijo menor decía ver a una mujer llorando por las noches». Elena estaba a punto de responder cuando notó algo en el barro junto al arroyo,
huellas pequeñas que subían desde el agua hacia la casa, directamente hasta la ventana de Mateo. Huellas de pies descalzos, demasiado definidas para ser imaginarias. Esa tarde, recibieron nuevamente la visita de Emilio Vega, quien traía pan de muerto a pesar de que faltaban meses para el Día de los Muertos. «Le traje esto», dijo, entregándole la bolsa. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó Elena, cansada de misterios. Hace 40 años, una mujer llamada Dolores Jiménez vivió en esta casa con sus 2 hijos. Una noche, ahogó a sus pequeños en ese arroyo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se ahogó ella misma. Desde entonces, dicen que su espíritu regresa buscando niños para reemplazar a los que perdió. «Es solo una leyenda», insistió Elena, aunque su voz tembló. «Tal vez», concedió Emilio. «Pero los pocos que intentaron vivir aquí siempre se fueron. Especialmente los que tenían hijos». Esa noche, todos durmieron en la habitación principal. La abuela Concepción colocó pequeñas cruces sobre cada ventana y puerta, y repartió el pan de muerto como ofrenda. A medianoche, el llanto comenzó de nuevo. Primero distante, luego más cercano, hasta que pareció provenir de detrás de la puerta. Los golpes comenzaron poco después, como dedos húmedos arañando la madera. «Déjenme entrar», suplicó una voz femenina entre sollozos. «Quiero ver a mis pequeños. Mis hijos». Mateo temblaba entre los brazos de Elena. Miranda, intentando mostrar valentía, se acercó a la puerta. «No hay niños para ti aquí», gritó. «Déjanos en paz». Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Luego, la ventana estalló con violencia. El frío de la noche se coló junto con el aroma putrefacto de agua estancada. Y allí, entre los cristales rotos, una figura femenina de piel pálida casi azulada, con vestido blanco empapado y largo cabello negro, los observaba con ojos completamente negros y vacíos. «Te pareces tanto a mi Eduardo», dijo la aparición, extendiendo una mano huesuda hacia Mateo. La abuela Concepción reaccionó con la rapidez que solo da la fe profunda. Con el rosario en mano, se interpuso entre la aparición y su familia, recitando oraciones en una mezcla de español antiguo y náhuatl. «Vete de aquí, alma en pena», ordenó con sorprendente autoridad. Esta familia está bajo la protección de la Santa Madre. La Llorona emitió un chillido como de animal herido y retrocedió. Antes de desvanecerse en la oscuridad, señaló a Mateo. «Volveré por ti, mi pequeño. El agua siempre reclama lo que le pertenece». La figura se disolvió en una neblina que olía a cieno y muerte, dejando un charco de agua turbia en el suelo. «Nos vamos de aquí mañana mismo», declaró Elena, abrazando protectoramente a Mateo. «No servirá de nada», respondió Concepción. «La Llorona ha marcado a Mateo. Lo seguirá donde vaya». «¿Y qué es lo que busca?», preguntó Miranda, pálida como el papel. «Un hijo que reemplace al que perdió», respondió la anciana. «Alguien que la acompañe en su tormento eterno». El amanecer encontró a la familia en vigilia nerviosa. Elena había tapado la ventana con una tabla y planeaba su siguiente movimiento. «Iremos al pueblo a buscar ayuda», decidió mientras servía café. «Debe haber alguien que sepa manejar este tipo de situaciones». Miranda buscaba frenéticamente información en su teléfono. «Aquí dice que la Llorona busca niños, pero también busca venganza contra hombres infieles», comentó. «Papá nunca fue infiel, ¿verdad?». La pregunta cayó como una piedra en el silencio tenso. Elena palideció, y la abuela Concepción le lanzó una mirada significativa. «Tu padre era un buen hombre», respondió Elena, evitando la mirada de su hija. En San Miguel de Allende, la familia se dividió. Elena y los niños visitaron la parroquia, mientras Concepción buscaba una curandera. El padre Joaquín escuchó el relato de Elena con escepticismo mezclado con preocupación. «La iglesia no reconoce oficialmente estas apariciones», explicó. «Pero hay cosas entre el cielo y la tierra que no podemos explicar fácilmente». «Entonces nos ayudará», presionó Elena. «Puedo bendecir su casa y ofrecerles agua bendita», respondió. «Pero necesitarán entender por qué este espíritu ha elegido a su familia». Mientras tanto, Concepción había encontrado a Doña Remedios, una anciana purépecha que vivía en las afueras. «La mujer que llora busca siempre lo mismo», dijo, mezclando hierbas en un mortero. «Busca completar lo que quedó pendiente. Si ha marcado a tu nieto, es porque ve en él algo que necesita». «¿Cómo la detenemos?», preguntó Concepción. «No se detiene a la Llorona. Se la apacigua. Ella pide justicia, no exorcismos». La anciana le entregó un pequeño saquito rojo con hierbas, semillas y un diente. «Pon esto bajo la almohada del niño. Y busca en esa casa. La verdad siempre está enterrada donde más duele mirar». Cuando regresaron a los sauces al atardecer,
La puerta principal estaba abierta. En el interior, todas las fotografías de Roberto habían sido volteadas o arrojadas al suelo, sus rostros rayados con barro del arroyo. Ella odia a papá, susurró Mateo. Dice que es como el hombre que la abandonó. Elena intercambió una mirada con Concepción. Algo en las palabras de Mateo había encendido una alarma. ¿Te ha hablado mientras no estábamos?, preguntó Elena, arrodillándose frente a su hijo. Mateo asintió. Vino cuando me quedé solo. No me asustó esta vez. Solo estaba triste. Me dijo que su esposo la dejó por otra mujer y que sus hijos sufrieron. Me dijo que soy como su Eduardo. El rostro de Elena perdió todo color. Mamá, ¿qué está pasando?, exigió Miranda. Hay algo que no nos estás diciendo. Antes de que Elena pudiera responder, un aullido desgarrador rompió la oscuridad, seguido por el sonido de agua corriendo con fuerza. El arroyo, normalmente tranquilo, parecía haberse transformado en un río torrentoso. Y en medio de la corriente, visible a través de la ventana, flotaba un bulto pequeño. «¡Es un niño!», gritó Miranda, corriendo hacia la puerta. «No salgan», ordenó Concepción, pero era tarde. Miranda había salido hacia el arroyo, con Elena y Mateo siguiéndola. Al llegar, comprobaron con horror que flotaba el cuerpo de un niño pequeño con ropas antiguas. Pero cuando Miranda intentó alcanzarlo, el cuerpo se disolvió como si nunca hubiera existido. Y detrás de ellos, la risa fría de una mujer resonó entre los sauces. «Has traído de vuelta al traidor», dijo la Llorona. «Y por eso, me llevaré a tu hijo como él se llevó a mi vida». Fue entonces cuando Elena comprendió la terrible verdad. La historia de su familia estaba conectada con la de Dolores Jiménez de formas que nunca hubiera imaginado. Y el secreto que había guardado sobre Roberto estaba a punto de condenarlos a todos. La familia Fuentes se refugió en la casa mientras el cielo se llenaba de nubes tormentosas. El arroyo rugía como una bestia enfurecida, desbordándose gradualmente hacia la propiedad. En la sala, iluminados únicamente por velas bendecidas, Elena decidió que era momento de revelar la verdad. «Hay algo que deben saber sobre su padre», comenzó, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. «Algo que incluso mamá Concha desconoce». Miranda y Mateo la miraron expectantes, mientras la abuela Concepción preparaba la infusión con las hierbas de Doña Remedios. «Roberto no era originario de Ciudad de México, como siempre les dije», continuó Elena. «Nació aquí, en San Miguel de Allende. Su verdadero apellido era Jiménez, no Fuentes». El nombre cayó como una bomba. Concepción dejó caer la taza que sostenía, derramando el líquido. «Jiménez», repitió la anciana, palideciendo. «Como Dolores Jiménez». Elena asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Roberto era sobrino de Dolores. Su padre, Martín Jiménez, era el hermano menor de Dolores, quien heredó esta propiedad después de la tragedia. «¿Papá era familia de la Llorona?», preguntó Mateo, sus ojos dilatados. «No exactamente de la Llorona», corrigió Elena. «De Dolores Jiménez, la mujer que se convirtió en el espectro que nos acosa. La familia de Roberto cambió su apellido y se mudó a la capital. Roberto creció sin saber la historia completa, hasta que su padre, en su lecho de muerte, le contó todo y le entregó las escrituras de esta propiedad». «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», exigió Miranda, la traición visible en sus ojos. «Porque Roberto me hizo prometer que nunca hablaríamos de esto», respondió Elena. «Quería dejar el pasado atrás. Pero cuando falleció en el accidente...». Su voz se quebró. «Decidiste traernos a vivir a la casa maldita de su tía fantasma», completó Miranda con amargura. «Brillante plan, mamá». «No sabía que la historia era real», se defendió Elena. «Pensé que eran supersticiones. Necesitábamos un lugar para vivir, y la casa estaba a nuestro nombre». Un estruendo interrumpió la conversación. La puerta trasera había cedido ante la fuerza del agua que comenzaba a inundar la cocina. «Es demasiado tarde para explicaciones», intervino Concepción. «La Llorona ha venido por lo que cree que le pertenece». La anciana entregó a cada uno un pequeño crucifijo de plata. «No se los quiten por ninguna razón». Luego se dirigió a Mateo, colocando el saquito rojo bajo su camisa. «Y tú, mi niño, lleva esto contigo siempre». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, viendo cómo el agua se filtraba bajo la puerta de la sala. «Confrontarla», respondió Concepción con determinación. «El espíritu de Dolores está atrapado en un ciclo de venganza y dolor. No podemos huir porque está ligada a la sangre de Roberto, que corre por las venas de tus hijos. Debemos romper ese ciclo». La lluvia arreciaba, golpeando las ventanas con furia sobrenatural. El nivel del agua dentro de la casa subía lentamente, ya alcanzando los tobillos. «¿Confrontarla cómo?», preguntó Miranda, subiendo a una mesa.
Doña Remedios me explicó que necesitamos ofrecerle algo que apacigüe su dolor, dijo Concepción. Algo que represente justicia para ella. Antes de que pudiera responder, el llanto de la Llorona inundó la casa. Las velas se apagaron simultáneamente, dejándolos en una oscuridad apenas rota por relámpagos ocasionales. Martín prometió cuidarlos, susurró la voz espectral. Prometió que mis niños no serían olvidados. Pero enterró su memoria como me enterró a mí. Sin nombre, sin honor, sin descanso. Un relámpago iluminó la habitación, revelando a Dolores flotando sobre el agua que ya alcanzaba las rodillas. Su rostro, por primera vez visible, mostraba una belleza marchita por el dolor. Extendía sus brazos hacia Mateo, quien se había quedado paralizado. «No te llevarás a mi hijo», declaró Elena, interponiéndose. «No vengo solo por él», respondió la Llorona, señalando también a Miranda. «Vengo por los descendientes del traidor que prometió honrar mi memoria y la sepultó en mentiras. Como su hijo, quien les ocultó su verdadero nombre». Elena comprendió lo que realmente buscaba el espíritu. «Quieres ser reconocida», dijo, dando un paso hacia la aparición. «Quieres que se sepa la verdad de lo que te pasó. No quieres que tus hijos sean olvidados». La figura espectral inclinó la cabeza, lágrimas negras corriendo por sus mejillas. «Me quitaron todo», sollozó Dolores. «Hasta mi historia. Me convirtieron en un monstruo cuando solo fui una madre desesperada y traicionada». El agua alcanzaba ya la cintura de Elena. Miranda había subido a Mateo sobre un armario, pero el nivel continuaba ascendiendo. Concepción tomó la fotografía familiar de Roberto y la sostuvo en alto. «Te reconocemos, Dolores Jiménez», declaró con firmeza. «Reconocemos tu dolor y el de tus hijos. Esta familia lleva tu sangre y tu historia. No serás olvidada». Elena abrió el medallón que siempre llevaba al cuello, revelando un mechón de cabello negro. «Este es el cabello de Eduardo, tu hijo», explicó. Roberto lo guardaba como reliquia familiar. El espectro flotó hacia Elena, observando el mechón con ojos que de pronto parecían menos vacíos, más humanos. El lamento de los olvidados. Capítulo 5. El último lamento. Dolores Jiménez contempló el mechón de cabello en manos de Elena mientras el agua seguía subiendo, ya alcanzando el pecho de los adultos. Por un momento, pareció que la tormenta misma contenía la respiración. «Tiene sus ojos», susurró, estudiando el rostro de Mateo desde su posición flotante. «Los ojos de mi Eduardo». Elena avanzó con dificultad por el agua helada, llegando junto a su hijo. La lluvia golpeaba el techo como un millar de tambores, y el rugido del arroyo desbordado ahogaba casi cualquier otro sonido. «Dolores», llamó Elena con voz firme pero respetuosa. «Tus hijos no murieron por tu mano, ¿verdad?». La pregunta pareció atravesar el velo sobrenatural que separaba a los vivos de los muertos. La figura de la Llorona se estremeció visiblemente, y las lágrimas negras que corrían por sus mejillas se tornaron cristalinas. «Yo nunca les haría daño», respondió con voz humana. «Fue él, Martín, mi cuñado, el hermano de mi esposo ausente. Vino una noche, borracho y furioso porque rechacé sus avances. Mis niños lo vieron, intentaron defenderme». Un sollozo desgarrador escapó de la garganta traslúcida de Dolores, haciendo temblar las paredes. «Los ahogó en el arroyo mientras yo estaba inconsciente. Cuando desperté y los encontré». Su rostro se contrajo en una máscara de dolor indescriptible. «Me acusó de haberlos matado. Dijo que todos creerían que una madre abandonada había enloquecido. Y cuando me lancé al agua para reunirme con mis hijos, él se aseguró de que la historia que prevaleciera fuera la suya». Miranda comprendió de golpe la magnitud de la injusticia. «El padre de nuestro abuelo mató a tus hijos y te culpó», dijo, horrorizada. «Y nuestra familia construyó su vida sobre esa mentira». «Generación tras generación», confirmó Dolores, «los Jiménez prosperaron con el dinero y las tierras que deberían haber sido para mis hijos. Cambiaron su apellido. Enterraron la verdad junto con nuestros cuerpos». El agua alcanzaba ya el cuello de Mateo. Elena lo alzó en brazos, luchando contra la corriente. «¿Qué podemos hacer?», gritó por encima del estruendo. «Dinos cómo corregir esta injusticia». La abuela Concepción, quien había logrado subir a una estantería, sacó de entre sus ropas un antiguo rosario. «El saquito, Mateo», exclamó. «Ábrelo». Con dedos temblorosos, el niño desató el pequeño bulto rojo. De él cayeron semillas de maíz, flores secas de cempasúchil y un pequeño hueso que todos reconocieron instintivamente como una falange infantil. «Los restos de tus hijos nunca recibieron sepultura cristiana», explicó Concepción. «Doña Remedios lo supo cuando le conté nuestra historia. Esto es parte de uno de tus pequeños,
preservado por generaciones por las curanderas locales que conocían la verdad. El rostro de Dolores se transformó con una mezcla de dolor y asombro. Extendió sus manos traslúcidas hacia el pequeño hueso que flotaba sobre el agua, ahora bendecida por sus lágrimas. La casa entera pareció contener la respiración. La lluvia cesó abruptamente, aunque el nivel del agua continuaba subiendo, casi alcanzando el techo de la planta baja. Debemos llevar sus restos al camposanto, declaró Elena con repentina claridad. Y contar su verdadera historia. Un relámpago iluminó la estancia, revelando un rostro de Dolores ya sin ira, solo con una determinación tranquila. Mis hijos están bajo el gran sauce, reveló, donde la curva del arroyo forma un remanso. Allí los enterró, sin marca ni oración. La familia comprendió que tenían pocas horas antes de que la casa quedara completamente sumergida. Con desesperación, comenzaron a moverse hacia la escalera que conducía al segundo piso. Resistiremos hasta el amanecer, afirmó Elena. Luego buscaremos a tus hijos y les daremos el descanso que merecen. La figura de Dolores flotaba cerca, ya no amenazante sino vigilante, como si por primera vez en casi un siglo vislumbrara la posibilidad de paz. No hay tiempo, dijo con urgencia. El agua sigue subiendo. Lo que comenzó no puede detenerse hasta que se haga justicia. Y entonces, ante el asombro de todos, Dolores extendió sus brazos hacia la familia en un gesto que no era de amenaza sino de protección. Síganme, ordenó. Conozco un camino. El amanecer encontró a la familia Fuentes empapada y exhausta, pero viva, refugiada en una capilla abandonada sobre una pequeña colina detrás de la propiedad. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un paisaje transformado. El arroyo, convertido en río caudaloso, había sumergido la planta baja de los sauces por completo. Nunca hubiera encontrado este lugar, murmuró Elena, observando a través de los vitrales rotos el valle inundado. Porque querían que fuera olvidada, como todo lo demás, respondió la voz de Dolores, ahora apenas un susurro en el viento matutino. Su figura espectral se había vuelto más tenue con la llegada del sol. Durante la noche, Dolores les había contado la verdadera historia mientras los guiaba a salvo. La capilla había sido construida por ella misma y sus hijos, piedra a piedra, cuando su esposo los abandonó. Un pequeño santuario donde rezar por su regreso. Martín la destruyó parcialmente después de lo que hizo, explicó Dolores. No quería que quedara ningún rastro de nuestra devoción. ¿Cómo encontraremos a tus hijos con toda esta inundación?, preguntó Miranda, quien durante la noche había perdido cualquier rastro de rebeldía adolescente. El agua los revelará, respondió Dolores. El agua siempre revela lo que la tierra oculta. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, un grito de Mateo, que se había acercado a una ventana lateral, los alertó. Miren, junto al sauce grande. El viejo sauce, parcialmente sumergido, se había inclinado con la fuerza de la corriente, sus raíces expuestas. Y allí, en el hueco que habían dejado, blanqueaban dos pequeños esqueletos enlazados en un último abrazo. Con infinito respeto, la familia envolvió los pequeños restos en un lienzo que la anciana había salvado. Miranda fue al pueblo en busca del padre Joaquín, quien llegó justo cuando estaban listos para la sepultura. El sacerdote realizó un servicio funeral completo en la capilla, bendiciendo los restos y pronunciando los nombres de Eduardo y Miguel Jiménez en voz alta por primera vez en casi un siglo. Yo, Elena Fuentes, en nombre de mi esposo Roberto Jiménez, declaró Elena durante la ceremonia, reconozco la injusticia cometida contra Dolores Jiménez y sus hijos. La verdad ha sido sepultada durante demasiado tiempo, pero hoy sale a la luz. Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando la capilla en luz dorada, la presencia de Dolores se materializó una última vez, más claramente que nunca. Ya no era la figura terrorífica de la Llorona, sino simplemente una madre con ojos llenos de paz. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Por recordarnos. Por honrarnos. Se arrodilló junto a la tumba y, por primera vez desde su muerte, sus lágrimas no eran de desesperación sino de despedida. Luego, mirando a la familia Fuentes, añadió. El agua ya no los amenazará. Esta tierra es suya ahora, para sanar lo que una vez fue roto. La figura de Dolores comenzó a desvanecerse, no como un espectro que se disipa, sino como una persona que finalmente camina hacia una luz esperada. A su alrededor, aparecieron momentáneamente dos pequeñas siluetas que le tendían las manos. «Mis niños». Fue lo último que escucharon antes de que las tres figuras desaparecieran. 6 meses después, la casa de los Sauces había sido restaurada. La inundación había causado daños considerables, pero Elena había decidido no solo repararla sino transformarla. Un pequeño altar en el jardín marcaba la historia verdadera de Dolores y sus hijos, con una placa que contaba su historia real. La capilla también había sido restaurada,
convirtiéndose en un lugar de peregrinación para los locales que siempre habían temido a La Llorona sin conocer su verdadera historia. ¿Crees que está realmente en paz?, preguntó Miranda una tarde, mientras ella y su madre plantaban flores de cempasúchil alrededor del altar. Lo está, respondió Elena con convicción. Todos lo estamos ahora. Desde la colina, Mateo observaba el arroyo, nuevamente tranquilo. A veces, cuando el sol se ponía, juraba ver a 3 figuras caminando juntas por la orilla, no con pena, sino con la ligereza de quienes finalmente han encontrado su camino a casa. Y si en las noches especialmente silenciosas se escuchaba un suave canto cerca del arroyo, ya no era el lamento desgarrador de una madre perdida, sino la nana dulce de quien por fin ha reunido a su familia. En los sauces, los Fuentes habían aprendido que algunas heridas tardan generaciones en sanar, y que a veces, las historias más oscuras solo necesitan ser escuchadas y honradas para encontrar su resolución. La leyenda de La Llorona continuaría existiendo en el folclore mexicano, pero en San Miguel de Allende, gracias a una familia valiente, Dolores Jiménez ya no era un espectro, sino un hombre, una historia y un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, puede traer paz incluso a los más atormentados.